Hola, muy buenas tardes, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada, este programa de libros que en esta emisora usted puede escuchar todas las semanas. Y hoy tenemos un invitado, pero resulta que el invitado se nos ha presentado acompañado de otro autor, con lo cual hoy tenemos dos autores por el precio de uno, porque la verdad es que esperábamos a Juan Sánchez. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, José Antonio. Un placer estar aquí una vez más contigo. Bueno, y un placer recibirte porque tenemos muchas cosas en común. Pues nada, entonces para mí es una hemorragia de satisfacción. Una hemorragia de satisfacción. Pero yo vengo aquí a hablar de mi libro, que conste. Yo vengo aquí a hablar de mi libro. Creía que veníamos a hablar, simplemente. Bueno, y Alex dentro de nada va a decir lo mismo. Bueno, es una sorpresa que yo estoy aquí. Vamos a ver, que no hemos presentado, tenemos una tercera persona aquí que no sabemos cómo se llama. Creo que es Alejandro González. Alejandro González, correcto. Otro autor. Sí, amigo, he venido en calidad de amigo de Juan Sánchez Galera. Hemos quedado abajo, he venido a acompañarle y esta maravillosa sorpresa que estoy aquí también para hablar de mi libro. Bueno, pues no te preocupes porque esto es como en el baloncesto americano, en el cuarto tiempo. Exacto. Los minutos basura te los regalo. Sí, genial, y yo los cojo. Vale. Pues en esos últimos minutos hablaremos de tu libro. Genial. Y bueno, pues no nos va a quedar más remedio, ya que estás aquí, has venido y eres un buen amigo, vamos a hablar de tu libro. Pues mira, el censo de Augusto, como bien indica el título, es un tema súper actual. Además, muy divertido. Pero si Augusto se murió hace 2000 años. Muy divertido, porque eso de censo suena a jurisdicción contencioso administrativo. Dime tú. Bueno, más bien suena a que la gente va a un sitio y le hacen el censo, lo que es el empadronamiento. Efectivamente. Eso pensaba yo que Sí. era. Vamos a hablar del empadronamiento responsable de que Jesucristo naciera en Belén. ¿O eso, responsable, no es así? Es decir, como bien dices, veo que todavía no te has integrado completamente en el mundo, diríamos, ortodoxo, no has entrado en la ortodoxia. No. Porque durante muchos siglos Sí. se afirmó que precisamente la cita de San Lucas, diciendo que había habido en tiempos de Augusto un censo que obligaba a que todo el mundo se empadronase, por lo cual pues se decía durante siglos que eso era una más de las muchas pruebas de que la Biblia era falsa. ¿Por qué? Porque Augusto nunca había hecho ningún censo. ¿Cómo que no? Durante muchos siglos se ha negado la historicidad de la Biblia. Sí. Y bueno, se nos había ido contando de los evangelios más que de la Biblia. de los evangelios, sí, efectivamente, que eran un invento de los curas de la Edad Media, estos curas gordos, mantecosos, que no se lavaban, intolerantes. Eso es falso totalmente. Sí, no, yo ya sé que la Biblia existe, he venido a hablar de No, eso. pero que también es falso lo de los curas segosos que no se lavaban. Hombre, inventaron las universidades, esos curas de la Edad Media son los que inventaron el método científico, las universidades. Y tradujeron de los idiomas antiguos a idiomas romances. Pues toda la cultura aquí de la que hoy día disfrutamos. Bueno, vamos con el censo, aunque hay dos censos muy importantes, no solo el de Augusto, el de Claudio, perdón. Claudio hizo también un censo, como tú debes de saber. Aunque más reducido, no de todo el imperio, pero sí de algunas de las provincias. Lo normal es que todos los es decir, que el censo se hiciera cada 5 años. Sí, pero no se hacía. No se hacía, y Augusto lo que hace es volver a recuperar las viejas tradiciones romanas. En la película de Gladiator, que antes estábamos hablando Alejandro y yo de Gladiator. Sí, pero esa película no tiene muchos fallos históricos. Justamente eso estábamos hablando. Miles. Es casi ciencia ficción. No, estamos hablando de la 1, no de la 2. Sí, de Gladiator 1. yo calculo que unos 1000 fallos históricos. Solamente. Pero claro, el más grave no es un fallo histórico. Y quiero enlazar aquí con el censo. El más grave fallo de Gladiator es que viene... Bueno, la calidad de película es extraordinaria, es decir, la meto entre el top 10 de las 10 películas que más me gustan, pero hace honor a su legado americano, de la ilustración, y los tópicos no se los ahorra en ningún momento. Lo cual, hasta cierto grado, es prácticamente delictivo, porque después tiene otros muchísimos detalles de la vida del día a día de los romanos que te hacen ver que se han currado el guión, que se han informado y que saben perfectamente qué es lo que pasaba y qué es lo que no pasaba. Sin embargo, ¿cuál es la misión de Hispano?
La misión de Hispano, evidentemente, es una misión heroica, grandiosa, tal como es, devolverle al pueblo romano, al Senado, el poder. Que ya no sea el imperio, ese imperio avasallador que está todo el día en guerras, sino que el poder esté en manos del Senado, es decir, del pueblo, y Roma vuelva a ser una república. ¿Cómo que vuelva a ser una república? Bueno, estoy hablando de la película. Lo que le ordena Marco Aurelio. ¿Cómo que una república? Es que Romano empezó siendo una república. Lo que le ordena Marco Aurelio a Hispano. Y de hecho, Hispano, cuando está agonizando en la arena, pues va a repetir lo mismo. Ya moribundo, devolverle el poder al Senado. ¿Por qué? Porque se nos ha vendido esta imagen idílica de que la república era la época de la democracia, del senatus populusque romanum, es decir, el poder del pueblo y el Senado. Sin embargo, llega después el imperio, que son esta gente que se dedican a hacer guerras, a conquistar y tal. Bueno, pues la realidad es justo al contrario, pero justo al contrario. La república es la época de Roma en la cual se llevan a cabo todas las conquistas armadas. Incluida Hispania. Todo lo que es la península itálica, porque Roma al fin y al cabo era un villorrio, es decir, era un villorrio, eran 7 colinas. Es decir, la península itálica se conquista en época republicana. Una vez conquistada la península itálica, bajan para abajo, la zona de Cartago, se pelean allí con los cartagineses, después vienen a Hispania, conquistan Hispania, o empiezan la conquista de Hispania, que tardaron 2 siglos y medio, después siguen con las Galias, Grecia fue antes que las Galias. En definitiva, todo lo que concebimos como el Imperio Romano en verdad no fue el Imperio Romano, fue la época de la República. Una época, por otro lado, con unos enormes déficits sociales, con unas injusticias de entre patricios y plebeyos que ocasionan que Roma esté a punto de desaparecer, porque Roma lleva 150 años de guerras civiles simplemente por cuestiones de privilegios, de opresión. Hagámonos una idea que Roma, contando aproximadamente con 20 millones de habitantes, solo tenía 2.000 propietarios de tierras. Imagínate hasta qué punto vivía el resto de la gente, ¿no? Esa es la Roma republicana. ¿Qué es la Roma imperial? La Roma imperial es la que inaugura Augusto, y en el momento que la inaugura con la Pax Augusta, es decir, con la pacificación de lo que quedaba pendiente, que eran terminar las guerras civiles, finalizar la conquista de Hispania con la guerra de los cántabros, se inicia la Pax Augusta, y a partir de entonces Roma ya no conquista nada. Es decir, en los 400 años, casi 500, que duró el Imperio Romano, apenas hubo conquistas. Trajano dominó lo que hoy día es Rumanía, la Dacia, Britania. Britania, se empezó con Julio César, Britania ya venía de antes, pero bueno, incluyamos Britania, pero la época del Imperio... Lo gordo. Lo Mollar fue la República. Claro, fue la República. Todas las conquistas, y sobre todo las conquistas armadas, las conquistas crueles a sangre y fuego, fueron hechas en época de la República. La época del Imperio es la época de la pacificación. Y paralelamente, la conversión de esos territorios conquistados en provincias. Y el mantenimiento, antes eran provincias. Y el mantenimiento de las fronteras. Exacto. Vale. El reajuste de fronteras más que el mantenimiento. Pero sobre todo es el trabajo profundo del Imperio de hacer del último villorrio y del último pueblo que constituía el Imperio, como podía ser Belén, por ejemplo, parte del Imperio como Roma. Ayer escuchábamos, para los que tengan la buena, sana costumbre, y si no, yo la recomiendo, de ir a misa los domingos, escuchábamos la lectura del domingo de ayer, que San Juan Bautista está bautizando en el río Jordán. Y entonces se le acerca un publicano, que eran los que recaudaban los impuestos, y un militar. O sea, como San Pablo. Porque San Pablo, antes de ser San Pablo, fue recaudador de impuestos. San Pablo San Pablo se ha especializado, creo, en hacer jaimas. Sí, yo tengo entendido que aparte de perseguir a cristianos, iba pueblo por pueblo recaudando impuestos. Claro, y por eso veía tanto. Bueno, entonces pasa tu libro. Bueno, siguiendo con el ejemplo de ayer para explicar el libro. Explica. Estaba San Juan Bautista bautizando en el río Jordán, y entonces se bautiza un publicano y se bautiza un soldado. ¿Un soldado judío o romano? Si es un soldado, era romano.
Los judíos lo que tenían eran guardias del templo. Por eso te pregunto, para que lo expliques. Porque hay gente que piensa que existía un ejército judío. No, había guardias. Había guardias. Exactamente, había del templo, además. Es que a mí estas cosas se me pegan de estar al lado tuya, ¿eh? Estos matices ya de culturilla, sí, ya donde uno afina ya es porque... Y el ejército que había era clandestino, que eran los celotes. Efectivamente. Bueno, Sí, eran terroristas. Eran terroristas, básicamente. Eran terroristas. Sí, eran esos que decían, ¿qué nos han traído los romanos? Bueno. Como decía Monty Python. Pero no estamos con Monty Python. El caso es que estos señores, una vez después de bautizarse, le preguntan a San Juan, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Si ya nos hemos bautizado, ¿qué tenemos que hacer para ser buenos? ¿No? Es decir, para hacer las cosas como Dios manda. Entonces, San Juan Bautista le dice al publicano, no cobres más de lo estipulado. Y al soldado le dice, no extorsiones, no hagas falsas denuncias y conténtate con tu paga. Es decir, hasta ahí, eso hoy día nos parece algo absolutísimamente normal. Sí. Es decir, no hay nada fuera de lo que entendamos como... Eso parecería normal hasta hace 50 años en España. Ya, pero los hemos cumplido, acá... José Antonio, te recuerdo que ya tú y yo los hemos cumplido, Alex también. Sí, vale. Pero me estoy refiriendo a que hasta 1975 eso era lo normal. De 1978 para acá déjame que es discutible. Termina. Que te desgrane un poco más esta historia. Venga. Y hasta qué punto se relaciona con la importancia del censo. Son dos señores romanos. Uno es funcionario, recaudador de impuestos, y otro es un soldado. Y se bautizan en el nombre de un Dios único. Hasta entonces algo impensable para los romanos, porque eran politeístas. ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido un proceso de evolución filosófico y paralelamente teológico, por el cual ya saben que eso de muchos dioses es un cachondeo y que solamente puede haber un único Dios verdadero que ordene las cosas y que ponga todo en su sitio. Son monoteístas. Estamos viendo que estos romanos ya son monoteístas en primer lugar. En segundo lugar vemos que el publicano lo que le pide a San Juan Bautista es que no cobre más de lo estipulado, lo cual quiere decir que ya los impuestos estaban estipulados. El publicano no podía cobrar lo que le diese la gana, que eso es lo que pasaba antes. Antes, en época republicana, de la que estamos hablando, la recaudación de impuestos se hacía por concurso público. Uno se presentaba a la subasta de Judea, de la Administración de Hacienda de Judea, y decía, yo ofrezco 10 millones. Y entonces ese hombre, si ganaba la subasta, le daba a Roma todos los años 10 millones. Lo que él recaudara además, a Roma le importaba un comino. Si él sacaba 30 millones a base de extorsionar, de violar o de lo que fuera, pues allá él, mientras a Roma le pagase lo estipulado. Sin embargo, con el censo de Augusto, al mismo tiempo se hace una reforma tributaria. Y ya acaba la extorsión y se fijan unos tipos como podamos tener hoy día. Y entonces no se puede cobrar más de lo estipulado, sino que se paga pues en función de las rentas, en función de la propiedad, etcétera. Estamos ya hablando del sistema moderno. Pero es que al soldado le dice, no puedes abusar, no puedes extorsionar, no puedes hacer denuncias falsas. Se está poniendo en práctica una ley, que es también de esa época, la Lex Julia de Repretindus, que lo que evita son precisamente los abusos. ¿Por qué? Porque hemos pasado de una época republicana de conquistadores y conquistados a una época imperial en la que todos los que forman parte del imperio ya no son esas cosas dominadas que no hay ni que cuantificar porque ni siquiera son personas, sino que cada uno de ellos son personas con nombres y apellidos, son miembros del imperio y todos forman parte de un gran proyecto en común. Eso es el censo de Augusto. El censo de Augusto con el que nace nuestro Señor Jesucristo es la primera vez en la historia que se censa a toda la población de un imperio. Hasta entonces, ¿qué se censaban? Los ciudadanos romanos, exclusivamente, o los ciudadanos de Atenas, o los ciudadanos de Cartago, cada uno de ellos creyéndose que eran el ombligo del mundo. Nosotros somos ciudadanos romanos y tenemos derechos en Roma. Tenemos derechos... Tú fíjate lo absurdo que era que los griegos, siendo una misma cultura, una misma civilización, el que era de Siracusa no tenía derechos en Atenas. Y el que era de Atenas, pues no tenía derecho en Rosas o en Marsella, que eran también colonias griegas. Con el censo de Augusto, el ser humano, por el mero hecho de nacer, ya tiene personalidad jurídica, forma parte de una nación, que es el imperio, y ello se inaugura con una persona como ese mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo
desde el punto de vista estrictamente histórico, a día de hoy es la primera persona que tenemos constancia que forma parte de ese censo universal. Con lo cual Jesucristo, como nos lleva la Iglesia diciendo muchos años, no solamente nace como perfecto Dios, sino también como perfecto hombre, porque Él es el que inaugura la personalidad jurídica, algo sin lo cual hoy día es inconcebible el Estado de Derecho. Bueno, la verdad es que me llama la atención porque, bueno, mis oyentes ya saben que yo suelo leer mis libros, o sea, los libros y me que consta llegan que este te lo has a leído. veces, que no te conste, porque por desgracia el sistema de distribución de libros no ha puesto tu libro en mis manos, pero lo pondrá. Y cuando me llegue haré lo que hago siempre, que es sobreleerlo y pasárselo a mi ayudanta, mi señora esposa, que es la que definitivamente hará la crítica del libro. Es bueno, es malo, está bien traído, está bien llevado, y entonces yo obedientemente haré caso a su crítica. Y creo que la crítica será buena, porque simplemente con lo que he oído tengo muy claro que el libro está bien traído, lo cual es muy importante. Has tocado un tema muy interesante, has tocado un tema primordial y has tocado un tema que interesa, que puede interesar, sobre todo en un país donde cada día menos precisamente se va de la ley a la ley. Se fue de la ley a la ley hace años, pero ahora ya no. Y la gente le gusta ver que nuestros antepasados, porque esos romanos fueron nuestros antepasados, queramos o no, pues iban de la ley a la ley correctamente. ¿Qué más cosas me puedes contar del libro? No me lo destripes, porque si me lo destripas la gente no lo va a comprar. El libro lo que hace básicamente es ver una evolución dentro de esa república corrupta, degenerada, cuesta abajo y sin freno, sin solución, abocada absolutamente al fracaso, que nadie con un mínimo de visión histórica o política hubiera apostado por ella. Como paralelamente a esa degeneración, vemos dentro de Roma un pequeño grupúsculo de personas encabezadas por una mujer, por Cornelia, hija y nieta de los famosos Escipiones. Como esta señora pues hace una labor como la que ha hecho, por ejemplo, Alejandro y el amigo Carlos, ahí en Málaga, pues de difusión cultural, de tertulias, como haces tú con tu radio. Esta señora poco a poco va invitando a los filósofos estoicos, estos señores que están hablando de recuperar la moral, que están empezando a hablar de que solamente puede haber un Dios, que es un Dios providente, y en cuanto que ese Dios necesariamente tiene que ser providente, el hombre en cuanto que a su imagen igualmente ha de ser providente con sus hermanos los demás hombres. Empiezan a desarrollar un nuevo código moral que si tú lees textos de esa época, te crees que estás leyendo textos de 200 o 300 años más tarde de padres de la Iglesia, porque son calcados. Pero en todo caso están desarrollando un nuevo concepto moral que lo quieren llevar a la práctica. Es decir, no se quedan simplemente en ideas, lo quieren llevar a la práctica con una reforma agraria para que la totalidad de las personas que empezaban a conformar el imperio pues tuvieran la posibilidad de tener sus tierras, de cultivarlas, de ganarse la vida, de tener acceso a la educación, a la cultura. Los dos hijos de esa mujer, de Cornelia, mueren asesinados democráticamente por el Senado, intentando llevar a cabo las reformas agrarias. Muere otra persona más tarde, es decir, se van sucediendo una serie de hombres que intentan renovar la vida pública y van siendo asesinados vilmente uno tras de otro. El último es Mario Druso. Este Mario Druso es el suegro de un tal Cayo Octavio. Ese Cayo Octavio, años más tarde, le cambiará el Senado el nombre y le pondrá César Augusto. César Augusto, ¿por qué llega al censo? ¿Por qué llega a decir todas las personas que viven en el imperio ya no son seres dominados, sino que son parte de este proyecto, todos formamos parte de una misma nación? Porque ha estado viviendo todo ese proceso histórico. Entonces, yo creo que en este libro una de las cosas más bonitas de ver es cómo una serie de personas, aparentemente en un principio sin poder, terminan transformando una república decadente, como era la República Romana, en un nuevo imperio
que no solamente salva todo lo que había, sino que crea lo que hoy día conocemos como civilización occidental y que no hubiera existido de no ser por ellos. Es un fenómeno de vertebración histórica que se ha dado varias veces en la historia. Es decir, lo que pasa, por ejemplo, con Don Pelayo en Asturias y los primeros es un proceso de vertebración. Hispania se ha perdido completamente, todo el gran legado cultural, político, historiográfico de los visigodos parece que ha desaparecido, que ha quedado en nada, que ya no hay ninguna generación que vaya a poder seguir su legado, y sin embargo vuelven poco a poco, con paciencia, un reducto minúsculo, mínimo. Lo van recuperando, van volviendo esos viejos valores. Y bueno, no solamente reconquistan esa Hispania perdida, sino que esa Hispania la llevan a medio mundo. Es decir, los grandes periodos de vertebración histórica existen. Y yo creo que la lectura de este libro no nos debería llevar a hacerlo un paño de lágrimas llorando. Es que hay que ver antes la gente como era, tal, pero hoy día no, sino todo lo contrario. Es decir, si ha habido periodos de vertebración histórica, los puede volver a ver y están en nuestra mano. Deduzco de tus palabras que este es un libro de personajes, de personas, en cierto punto de biografías éticas y morales de hombres y mujeres también, porque me da la impresión de que también intervienen algunas mujeres. Claro, quiero señalar a Cornelia, porque es muy bonito hablar de Augusto, el emperador, que sí, que efectivamente fue un hombre que cumplió con lo que tenía que hacer en su momento. Pero ¿qué hubiera sido Augusto? Una pregunta, Juan, ¿se equivocó? Fue un gran emperador. ¿Se equivocó con su sucesor, que fue Tiberio? Tiene buena... No es precisamente que tiene mejor prensa, ¿sí? Incluso Nerón y Claudio, es decir, gente que denostada hicieron grandes cosas también, ¿eh? Sí, porque... Es decir, al final efectivamente perdieron los papeles, les fue el norte, pero si tienes que hacer un balance de esa época, en la gran mayoría de los emperadores de la época imperial fue altamente positiva. Sí. De todas maneras es curioso, pero en los libros de historia hacen una denostación de Octavio joven, pero que Octavio va cambiando con el paso del tiempo a ese Octavio que tuvo, a ese Augusto emperador, pero que cuando era niño era todo lo contrario, era un niño peligroso, un niño problemático, y precisamente el que la situación de Roma, esas luchas que él ve del primer triunvirato, del segundo triunvirato, en el cual él ya está inmerso, pero sin embargo se habla mal de él por muchos historiadores, acaba siendo ese tipo que con dos dedos de frente piensa, tenemos que hacer algo. A ver, como te he dicho antes, no, esa evolución no se ve. ¿No es cierta? Esa evolución es cierta, pero no la cuento en el libro, porque en el libro cuento la parte bonita. Cuento la parte bonita, porque es que si no el libro no puedo contar la historia de Roma. No puedo contar, tendría que contar entonces toda la historia bonita y fea de Julio César, o la de Cicerón. Es decir, Julio César era el tío más tramposo en los juegos que ha habido nunca en la historia de Roma. Pero no lo tengo que contar en el libro, porque voy a fijarme en lo que ha dejado. Es decir, en libros estoy hablando de legados, de legados positivos. Ahora, como te he contado antes, el suegro de César Augusto, del emperador, lo asesinaron por querer llevar a cabo por tercera vez la reforma agraria. Digo por tercera vez porque ya habían asesinado primeramente a uno de los hermanos Graco, después al otro hermano Graco, además gente de altísimo prestigio, eran los sucesores de los Escipiones. El propio Augusto ve cómo su padre, Julio César, su padre en tanto que era hijo adoptivo, había sido adoptado por Julio César. Julio César es asesinado por los mismos senadores a los que él le salva la vida. Sí. Es decir, no olvidemos que Julio César a los que vence, a los enemigos, siempre no solamente les perdonaba la vida, sino que les daba honores. Y ve que Julio César lo paga con la vida. Y esa serie y que Roma lleva 150 años desangrándose en guerras civiles, en crueldades. Entonces, cuando él llega al poder, es un chaval de 20 y pocos años
todavía tiene más espinillas que pelos en la cara, y aparte tenía un problema de cagarreta, que la gente se ría de él. Tú imagínate mitad del Senado, el tío se está cagando en el Senado, y que no se oía hablar, cuando los senadores tenían 40 y tantos años, ¿no? Es decir, entonces, ese tío desde el primer día o pone los cojones encima de la mesa, o es que se lo comen con patatas. Sí, porque la vida debía ser Y los tuvo dura, que poner, y los tuvo que poner. Has dicho varias veces reforma agraria. Fue el caballo de batalla de la parte final de la República que desangró en guerras civiles. Quizá hace falta contar lo que fue la reforma agraria o lo que fue el mundo agrario en Roma, en esa parte de Roma. Claro, pues que iba todo unido. Ten en cuenta que eran las luchas en el de guerra momento civil, era la reforma agraria, era siempre el caballo de Pero batalla. es que eso iba unido también a tus derechos civiles. Claro. Por cuanto que en la República, en teoría, la democrática república, que es la película de Gladiator, tal, Sí, todo idealiza, idealizada, sí, para nada solamente cierto. tenían derecho a voto los que tenían determinado poder adquisitivo. Efectivamente. Y para tener ese poder adquisitivo, a su vez, tenías que tener tierras. Claro. Con lo cual, si no tenías tierras, claro, no tenías derecho a voto. Si no tenías derecho a voto, no elegías senadores. Si no tenías senadores de tu cuerda, olvídate de favores. Es decir, cualquier juicio lo perdías. Eras nada. Sí, sí, Entonces, sí. estaba todo tan interrelacionado que la reforma agraria era una forma no solamente de ganarte la vida, sino de igualar social, política, claro, y culturalmente a todo el mundo. Era el patrón por excelencia. Sí. Bueno, pues creo que el tema es lo suficientemente interesante como para que te haga la última pregunta que normalmente hago en una entrevista. ¿Cuál? ¿Cuál? Pues mira, bajas por la calle Carretas. ¿Sabes cuál es la calle Carretas en Madrid, verdad? Sí, aunque yo soy de pueblo andaluz. Sí, pero sabes cuál es la calle Sí, Carretas. sí. Bueno, y llegas a la Puerta del Sol, giras a la derecha y ahí hay una librería, la librería San Martín. Sí, vale. Y en la vitrina de la librería San Martín está tu libro. Ah, pues mira, Pero no es tu libro, ¿eh? Ah, ¿no? No es tu libro porque tú eres una persona que está circulando por allí y que se enfrenta a la vitrina. Bueno, la verdad es que lo que estoy contando no es posible porque la librería de San Martín desaparecía hace tiempo. Pero era la vitrina, el paradigma Sí. de los libros de geografía e historia. O sea, si tú querías comprar un buen libro, tenías que ir a la librería San Martín. Ahora es algo de estas cosas modernas de no sé si de comida rápida o de cosas de estas que son anuncian por la televisión pero que no sirven para nada. Pero vamos a suponer que existe la librería San Martín todavía y que tiene ese escaparate que en castellano se llama vitrina, y en el centro de esa vitrina hay un expositor, un pequeño atril, y sobre él hay un libro que habla del censo de un emperador romano. ¿Por qué entras y lo compras? Tú no eres el autor, eres un viandante. ¿Por qué entras y lo compras? Pues porque escucho tu programa. Muy buena Y respuesta. entonces vengo desde Sebastopol. Si no es que haya bajado por carreta, es que vengo desde Sebastopol. He llegado al aeropuerto, Sí. he desembarcado en el aeropuerto y me he cogido un taxi y he dicho: lléveme ahora mismo a la librería San Martín porque sé que está allí el libro, que lo he oído en el programa de José Antonio. Bueno, pues creo que es la primera vez que me dan esa respuesta, pero la acepto, la doy por buena. La damos por buena. ¿Sabes? Yo creo que con lo que nos has contado, a mí por lo menos me ha dado intriga, porque la mayoría de nosotros pensamos que no había esos conceptos éticos y morales justo cuando empieza el imperio. Te cuento un pequeño detalle por esos de lo que 150 tenían. años de república desastrosa, Sí. habían No, llegado había a un- desaparecido. Es decir, lo más normal es Sí. que hoy día Roma nos sonase a el imperio asirio mesopotámico o los hititas que estaban por ahí, que se pelearon una vez No, pero- con los egipcios y les dieron un pal pelo, pero después los egipcios le volvieron a dar a los hititas. ya. Nos sonaría algo así. Algo así, pero lo que tengo muy claro es que Es que, de hecho, no conoceríamos en ni el- ese libro estás explicando por qué no desaparece la República. Vamos, ¿por qué no desaparece Roma? Sí desaparece la República, pero no Roma. Roma desaparece, el concepto de Roma ciudad-estado es el que desaparece. De hecho, a partir del censo, del primer censo, porque Augusto hizo 2 censos, a partir del primer censo, el del año 28 a.C., se funda la nación, se funda Italia. Es decir, porque ya no es Roma ciudad-estado. Roma ciudad-estado desaparece Desaparece. y empieza un nuevo concepto, que es Italia.
y Roma pasa a ser la capital de esa nación. Deja de ser una ciudad-estado, es decir, el ombligo del mundo, para convertirse en la capital de una nación que se llama Italia. Y de hecho, el único texto que conservamos de Augusto, que es el Res Geste, que es en ese texto en el que hemos encontrado los censos hace relativamente poco tiempo, Augusto siempre habla de Italia, no habla de Roma. Habla de Italia. Y cuando habla de Roma como nosotros hablamos de Madrid, capital de... Sí. Capital del reino, en este caso del imperio. Entonces, Roma lo que pasa es que se transforma. Pasa de ser una ciudad-estado a la capital de una nación. Y después, pocos años más tarde, con el segundo censo, que es el del 5 a.C., porque a todo esto, Jesucristo nació el año 5 a.C., ese segundo censo lo que hace es integrar todo el imperio. Está Roma como nación y las provincias, pero están perfectamente integradas y todos los ciudadanos tienen derechos, libertades, hay un sistema jurídico y fruto de ello pues surgen para interconectar ese imperio integrador las carreteras, los puentes, los acueductos, los foros, lo que hoy día conocemos por civilización. Bueno, pues yo lo tengo muy claro. O sea, si yo veo tu libro... Bueno, yo sé que me va a llegar tu libro para poder leerlo, pero si yo tuviese que comprarlo, yo sé por qué lo compraría. Porque me serviría para comprender algo tan importante como lo que es la civilización actual. Porque no somos nada más que herederos de Roma. Claro. Creo. Somos la cultura... Sobre todo la cultura española, la cultura hispana. Porque España e Hispanoamérica son los dignos herederos de Roma. Dignos y jurídicos herederos. Sobre todo. Tú ten en cuenta que España no es una nación como por ejemplo Estados Unidos, que en un momento dado, joder, nos han subido el impuesto del té, pues vamos a montar un pollo, nos independizamos, vamos a tirar el té al mar, a pegar tiros. Sí, Estados Unidos es un país, igual que otros muchísimos, que casi todos, que surgen tras un periodo revolucionario, de guerras, conflictivo. España no. España surge con Honorio II, es decir, el emperador de Roma, en el año 418, cuando le da a los visigodos el gobierno de Hispania en nombre del primer rey visigodo, que es Valia. Es decir, nosotros tenemos una continuidad jurídica con Roma, un cordón umbilical. No es que Roma desaparezca yendo de, pues bueno, los hispanos nos medio organicemos. No. Es que somos directamente sucesores de Roma. Es un poco como el Papa. Es decir, el Papa mañana puede coger y nombrar emperador del Sacro Imperio Romano, porque el Papa es el sucesor legítimo de los derechos imperiales. Efectivamente. Bueno, siento decirte que nos hemos quedado sin tiempo, porque tenemos que dedicarle, aunque solo sean 5 minutos, a nuestro amigo Alejandro. Pues sí. De modo que, Juan, agradecido, esta es tu casa y sabes que puedes venir a ella a presentarnos un libro o simplemente a saludar y a charlar, porque aquí en este programa, y otros programas de esta casa, y míos también alguno, hay una cosa que es diálogo. Y cualquiera puede expresarse, y creo que tú te expresas estupendamente y que además lo que cuentas interesa, que es lo que nos interesa a todos, que el invitado lo que esté contando sirva para algo, básicamente, y además lo cuente como lo cuentas tú. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Pues Juan, esta es tu casa. Te dejo con una extraordinaria compañía. Pues sí, además, inesperada compañía. Una sorpresa. Tu nombre es Alejandro González Herrera. Alejandro González Herrera. ¿Y eres malagueño? Soy malagueño. Bueno, vamos a hablar de tu libro. Pues muy bien. Yo he visto tu libro, porque lo llevaba Juan, digo, oye, este libro y tal, y he estado hojeándolo y me ha parecido un libro muy interesante, porque tu libro es un libro de reseñas, ¿no? Sí, es una especie de miscelánea, son 182, se titula 182 miniaturas históricas para atreverse a pensar. Sí. Reconozco que lo de atreverse a pensar puede ser un poco pretencioso, pero... Es pretencioso, pero no por ti, sino porque esperar que muchos de los españoles piensen... se atrevan a pensar. Sí. Es difícil, pero bueno, vamos a intentar que piensen. Sí, me costó trabajo encontrar el título. ¿Sí? Fue una parte descriptivo, 182 miniaturas históricas. Lo de miniatura histórica me gusta porque miniatura es como algo de filigrana, algo pequeño, algo resumido, algo sintético. Porque cada miniatura histórica, obedeciendo a la neurociencia,
está hecha en menos de 400 palabras. Todas están entre 300 y 400 palabras. ¿Por qué? Porque dice la neurociencia, y con toda la razón, que a partir de las 500 palabras el ser humano empieza a perder atención. Efectivamente. Y mucho más hoy día, y mucho más en la gente joven, y mucho más con los dispositivos hoy día de bolsillo, en los que estamos absortos con pequeños vídeos, con pequeñas lecturas, y ya cualquier cosa que dura un poquito más del tiempo que tiene que durar, nos distraemos y dejamos de prestar atención. Entonces, a mí, como siempre me ha encantado leer, digo, ¿qué puedo hacer yo para que la gente lea? Entonces, bueno, por una serie de avatares que sería largo de contar, que ya porque muchas de las miniaturas ya se habían publicado en internet, en revistas en Málaga, en semanarios, pues me dediqué a recopilarlas, a ampliarlas, y 182 porque van del 1, tiene el concepto de efeméride, van del 1 de enero al 30 de junio. Estoy ahora con la segunda parte. Ah, bueno. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que la segunda parte del año no tiene...? Porque la editorial salía ya muy gordo y me dice, mira, haz una segunda parte. Cualquier libro de más de 300 páginas empieza a ser conflictivo. Sí. Entonces me dice, mira, bueno, hice un juego de palabras. ¿Cuántas páginas tiene tu libro? Alrededor de 300, cosas así. Me parece perfecto. O sea que esa miscelánea tiene reseñas de un par de páginas, de media. Una página. Una página, y después de cada una de ellas, de cada miniatura histórica, yo le llamo miniatura histórica, recomiendo, he hecho un faldón, quiero saber más. No sabía si poner quiero saber más o quiero ignorar menos, porque se dice que uno lee y estudia, no se sabe si para aprender más o para estudiar más o para ignorar menos. Y recomiendo películas, recomiendo documentales, recomiendo otros libros. O sea, uno lee una miniatura histórica y después se encuentra un faldón, quiero saber más, y puede ampliar conocimientos con lo que yo le recomiendo. Que del mundo audiovisual, otros libros, recomiendo libros de Juan Sánchez Galera también recomiendo libros. Hombre, Juan ha hecho... Claro, Juan, que te ha traído aquí, tenemos que reconocer que es un autor que escribe muy sensatamente. Y transmite muy bien. Transmite muy bien. Sí. Entonces, uno de los... Y de otros autores, de Guillermo Rocafort, que hace el prólogo de mi libro, un buen amigo, y Pablo Victoria, que falleció. Por desgracia falleció. Yo le hice la última entrevista. No me diga, pues un gran amigo, un muy buen amigo de toda su familia, de su mujer. Le mando aquí un saludo a toda la familia. La última entrevista de Pablo, que está publicada en mi YouTube y que se publicó en esta emisora en su momento, pues un mes y pico después de que falleciera, aunque él ya llevaba enfermo tiempo, es decir, no, la entrevista no se hizo un mes y pico antes, se hizo anteriormente. Él cuando se puso malito hace justo un año. Sí, justo cuando él empezó a estar enfermo, él me dijo, mira, si me encuentro mal, me van a hacer unas pruebas, no sé qué y tal. Digo, pues yo quiero hacerte una entrevista. Pues venga, vamos a hacer esa entrevista rápidamente porque así te dejo tranquilo y tal. Y yo le dejé tranquilo y lo cierto es que luego esa entrevista se quedó en un cajón. O sea, eso de lo típico que dice, cuando te pongas bueno, ya tal, no sé qué. Exacto. Y de repente, pues un día, pues recibo un WhatsApp de su esposa diciéndome ha fallecido. Sí, fue una pena. Yo estuve en el funeral. Y entonces es cuando yo tiré de ese archivo y lo pusimos en órbita aquí en Multicanal Radio. Pues tiene una joya, la última, eso es una entrevista en la cual estuvimos desmitificando el 1898 y la guerra de Cuba, de la que él no es que fuese experto, es que era el que más sabía de ese tema. Él, Pablo Historia, sabía mucho de muchas cosas. Y de hecho fue, yo creo que la figura de Blas de Lezo, que se ha apuntado al carro mucha gente, yo creo que la sacó. Yo creo que ha sido lo más grande que ha hecho porque la sacó del olvido. Aquí en España, seguro en Cartagena India era un héroe nacional, pero aquí en España... Bueno, es normal que él tirase de esa historia porque él es de allí. Claro, colombiano, hispano-colombiano. Entonces, un hombre con una vasta cultura y con unos conocimientos históricos brutales. Pero no estamos aquí para hablar de Pablo Victoria, gran amigo de los dos, creo, sino para hablar de... ¿por qué te metiste en hacer ese libro? Pues porque me gusta tanto leer. Como decía Umbral, yo he venido a hablar... Volvemos a hablar de tu libro, porque tu libro precisamente lo que cuenta son estas cosas. Yo entiendo que tu libro lo que hace es refrescarnos la memoria. Correcto. Y me gusta refrescar la memoria porque mi libro va desde los albores de la humanidad, casi de la protohistoria, hasta cualquier acontecimiento que pudo pasar en los años 70 u 80. O sea, yo cubro toda la época de la historia de la humanidad y todos los temas.
Porque me dicen, bueno, tu libro es un libro de historia. No es un libro de historia. Mi libro es un libro de historia, es de geografía, es de política, es de literatura, es de deporte, es de sociedad, es de televisión, es de cine, son de catástrofes, es de todo. Porque además lo he querido hacer así para que fuera más ágil. Y sobre todo en mi obsesión, porque a mí me ha aportado tanto lectura que me gusta que la gente lea. Pues digo, ¿qué puedo hacer yo para que la gente lea? Pequeñas historias fáciles de leer, muy sintéticas, porque el arte de sintetizar no es fácil en menos de 400 palabras situar un texto en un contexto, porque claro, cada historia la tengo que situar en un contexto, no es fácil, pero me dicen que lo he conseguido. Así que por ahora muy contento y ya teniendo en ciernes la segunda parte, José Antonio. Bueno, perdona, pero estoy tratando de repasar cosas para preguntarte, porque yo tengo muy buena memoria, ¿sabes? La gente de mi edad tenemos un defecto, y es que nos acordamos de las cosas de hace 40 años, pero no nos acordamos de las de hace 10 minutos. Y vuelvo a repetir, ¿cuándo? Ya sé que a lo mejor me vuelvo repetitivo. ¿Cuándo has sacado el libro? ¿Cuándo has salido? Pues mira, pues el libro lo presenté el 11 de octubre, salió 11 de octubre, sí, hace muy poco. 2 meses. Se vende a través de una librería, porque yo soy muy malo en temas de comerciales, un gran amigo mío, Librería Hispania, lo tiene su libro, se puede por internet, de Málaga, él se los manda a cualquier parte de España. Y me tienes que mandar uno. Mañana me voy a estar en Madrid, si estáis aquí por la mañana, os traigo un ejemplar porque estoy cerquita, tengo aquí... Bueno, se lo dejas a Alina, nuestra jefa de producción. Se lo dejo... Yo mañana estoy en otro sitio. Sí. Es que uno no para. Totalmente. El plurimpleo. 70 años y plurimpleo. Los mini-jobs, ¿no? Los mini-jobs. Y bueno, y se presentó en Málaga, un gran éxito de presentación, lo presenté con mi amigo Carlos González, me lo presentó. Y bueno, y la verdad es que está causando muchísima sensación en el sentido de que veo que la gente joven le está encantando. Sí. Porque, es un libro hecho para todos los públicos en el sentido, para gente más erudita, gente que lleva ya mucho tiempo leyendo, gente que no le importa enfrentarse a un libro de 200, 300, 400 páginas sin ningún problema, a gente que 5 minutos leyendo pues le puede parecer mucho. Yo hago un juego de palabras y lo digo en el preámbulo, digo 182 miniaturas leídas en 182 segundos. O sea, cada miniatura histórica se puede leer en 182 segundos. Es decir... Bueno, eso es un cálculo excepcional. Sí. Quise hacer ese juego de palabras, uno empieza a leer y hay de todo. Desde la primera, abres el libro y la primera, el 1 de enero, trata de cuando oficialmente Abraham Lincoln, desde el punto de vista legal, acaba con la esclavitud. Y a partir de ahí, desde ese punto, llego hasta Kennedy. O sea, en 400 palabras. Hasta la manera en que realmente me vino la idea del libro, que fue... en un pequeño párrafo que mandé a distintos grupos de WhatsApp y cuando me di cuenta que me estaban preguntando sobre eso, sobre la toma de Granada. Hice un pequeño párrafo, lo mandé por WhatsApp. Que fue precisamente el 2 de enero en Granada. Claro, que fue un hecho fundamental para la cristiandad. La gente se cree... Y para el mundo. La gente se cree que fue como la culminación de la Reconquista. Digo, no. Fue la culminación de la Reconquista, porque fue así. Pero también fue la contestación a la toma de Constantinopla por parte de los turcos. Y es un antes y después, esa línea imaginaria que tiene la historia. Y la toma de Granada en 1492, año mágico para España, porque fue también el descubrimiento de América, la expulsión de los judíos, y la toma de Granada. Y ese 2 de enero fue la primera miniatura histórica o la primera protominiatura histórica que hice, porque fue un parrafito y ahí fue cuando me vino la idea. Y ahí partí, empecé a desarrollarla, porque yo tengo muchísimo trabajo, yo no soy escritor, aunque haya escrito un libro, yo no soy escritor, yo soy empresario y muchísimo trabajo, pero fui poquito a poco haciéndolo hasta que Dios mediante, pues el libro salió ya. ¿Cómo has ido escogiendo esas miniaturas? ¿Por efemérides? Sí. ¿O lo has hecho por cariño a determinadas cosas? Como dicen los cursos, me encanta la pregunta que me has hecho, porque son por las dos cosas. A ver, cuéntame. Yo soy un feroz anticomunista, entonces he elegido muchísimas. Cualquiera que lea se da cuenta. Nos acabas de meter en un problema en esta emisora que es liberal conservadora. Que somos también anticomunistas. No, vamos a ver. No hay ningún problema en lo que has dicho, al revés. Yo lo digo muy abiertamente. Nuestros oyentes, en líneas generales,
pues tiran más a esa Sí. rama que a otras. Yo Que no te estoy haciendo críticas. Sí. Al revés, lo que te estoy diciendo es que has dicho una frase muy correcta, porque precisamente, aunque yo he traído a este programa, a mi programa de historia, he traído en alguna ocasión a algún comunista. Sí. Porque es cierto, porque hay comunistas que son inteligentes. Claro, Y buenas claro, personas. sí, Hombre, se pueden contar con los dedos de una mano. Claro, gente equivocada. Ojo, pero bueno. equivocada, pero pueden Pero ser en buenísimas líneas personas. En líneas generales, lo que te puedo decir es que desde que mi programa existe, que yo he hecho unas 2000 entrevistas nada más. Sí. Yo creo que he entrevistado a 10 comunistas o por ahí. Sí. No, pero los mejores, ¿eh? Sí. Tengo que reconocer que son los mejores Claro. que he traído. Y a la hora de elegir, pues intentaba mostrar todo lo que ha sido la estafa. El comunismo es una estafa, básicamente. Una estafa al ser humano. Efectivamente. Ha sido una estafa. Bueno, el comunismo y su padre, el socialismo. Sí, exacto. Entonces, Es de pues, digno hijo de Marx, Carlos, no Groucho. Sí, No sí, exacto. confundamos. Sí. Entonces, yo esa frase, mucha gente, no, es que hombre, el comunismo nunca se ha llegado a establecer como realmente debería haber sido. Y digo, ¿dónde? ¿En Rusia? ¿Dónde? ¿En Cuba? ¿Dónde? ¿En Camboya? ¿Dónde? ¿En la RDA? ¿Dónde? ¿En Hungría? ¿Dónde? ¿En República? Corea del Norte? ¿En Corea del Norte? Digo, o sea, en distintas épocas, en muchos lugares, en distintas culturas, con muchas etnias, Nada. antropológicamente en muchos sitios, digo, y siempre ha sido una estafa, y siempre ha sido es una ideología antihumana. O sea, porque, digo, entonces he hecho mención a muchas, y después también mucha mención al nazismo, un tema que fascina a la gente. O sea, la verdad es que el nazismo en general le encanta a la gente. También he hecho mucha mención al nazismo, y después he intentado esa variedad, que de pronto uno podía leer, pues no sé, Adolf Hitler canciller, todo lo que fue esa... Porque cuando digo atreverse a pensar, digo, bueno, una persona lee cómo pudo llegar Hitler al poder y dice uno, en el año 33, Hitler, el 30 de enero, llega al poder en Alemania, cuando 10 años antes estaba en la cárcel, fue el putsch de Múnich, Sí. y lo meten en la cárcel, un partido ilegal. Y digo, ¿cómo en 10 años la nación más culta de Europa, las mejores universidades, los mejores científicos, en la República de Weimar, que era una partitocracia, en cualquier caso no era democracia, ¿cómo puede llegar? Oye, como ahora. Exacto, bueno, ahora España, una partitocracia de libro, una oligarquía de partidos políticos Exactamente. de libro. Esto es un desastre. Es un desastre. Bueno, volvemos a Adolf Hitler. Exacto. Y digo, bueno, me gustaría que cuando la gente lea, por ejemplo, esa, ¿cómo pudo pasar eso? Esa es la parte que yo digo para atreverse a pensar. Y cojo el título, a mí me encanta Kant, cuando leí un pequeño ensayo que tiene, que es la ilustración de Kant, el reloj de Königsberg, y ahí habla del atreverse a pensar. Y Kant habla de atreverse a pensar como cuando el ser humano, el hombre, dice Kant, sale de la minoría de edad cuando empieza a ser escéptico, cuando empieza a tener criterio propio, cuando empieza a no seguir líderes por seguir un líder, y cuando hace bueno el aforismo latino, sapere aude, atrévete a pensar, atrévete a saber. Y entonces fue cuando encajé 182 miniaturas históricas para atreverse a pensar. Me gustaría que cada uno le suscite lo mismo que me pasaba a mí cuando lo escribía. Yo cuando lo escribía muchas veces me quedaba en un párrafo, digo, bueno, esto ¿cómo pudo pasar esto? Porque al final la historia dice, ¿cómo pudo pasar esto? Cuando la gente lea eso, también le suscita en su cabeza cómo pudo pasar eso, y como yo le doy un botón de muestra en 400 palabras, que oye, que ellos cojan, y por otro lado, pues vean una película, cojan un documental, o cojan otro libro. Así de Bueno, claro. la verdad es que me gustaría hacer un programa contigo hablando de ese año 1983 y de lo que pasó y de los subsiguientes. Sí. Porque la gente desconoce la historia verdadera de las cosas y es básico y fundamental para la historia del mundo esos años y el nacionalsocialismo. La gente está muy equivocada respecto a lo que es el comunismo. Sí. El otro día, la semana pasada, sin ir más lejos, una individua que no ha tenido ningún problema económico en su vida, que papá y mamá la han cuidado y que ha ido a los mejores colegios y que vive muy bien, resulta que es muy comunista y defiende muy bien el comunismo. Y defiende una serie de cosas que el comunismo utiliza en su propaganda. Pero currar, trabajar, de poquito. eso, un poquito. Mientras que la postura del nacionalsocialismo
Y ya tengo mi calificativo de facha puesto tantas veces que me da igual. La cultura del nacionalsocialismo va por otro lado. Sí. Va por el de tú trabajas y cuando tú trabajas obtienes un beneficio. Sí. Un beneficio para ti y los tuyos. Es decir, la seguridad social como tal no se inventa en la Unión Soviética, sino que se ha inventado antes en Alemania. Los derechos de los trabajadores se han inventado en Alemania, no se han inventado en la Unión Soviética. Exacto. El primer sitio donde se han llevado a la práctica esos derechos de los trabajadores, esas ventajas que tiene el ser un trabajador, ha sido en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler. Y el primer sitio donde se han hecho obras públicas al estilo de como se hacían hace 2000 años, es decir, para beneficiar al Estado, al pueblo y a quien las va a utilizar, ha sido en Alemania, no ha sido en la Unión Soviética. Sí. Eso está súper claro. Y en Alemania, cogiendo la hilazón de Bismarck. Bismarck es el primero que empieza a darle a los trabajadores unos derechos inherentes por su condición de trabajador. La primera seguridad social como tal que existe es de Bismarck. Es de Bismarck. Eso la gente lo desconoce. Y el primer desarrollo de una seguridad social es de Mussolini. Sí, exacto. Y la seguridad social, el Instituto Nacional de Previsión, que empezó a funcionar en España en 1941, con Franco, con el malo de Franco. Mi padre fue abogado del Instituto Nacional de Previsión. Pues el Instituto Nacional de Previsión, que es el padre de esa seguridad social, no solo sanitaria, sino de lo que significa el paro, lo que significa la defensa de los derechos de los trabajadores, la construcción de esas viviendas para los trabajadores, etcétera, resulta que no vienen de la Unión Soviética. Totalmente. De hecho, la arquitectura del derecho, yo soy abogado y la arquitectura del derecho laboral en España es de la época de Franco, el principio prooperario. O sea, mi padre fue muchísimos años abogado del Instituto Nacional de Previsión. Mira, ganar en España un juicio, un empresario en magistratura, eso era casi imposible. O sea, y eso no se dice, pero nos ha tocado. Eso no se dice, pero nos ha tocado. Se ha mantenido así. Bueno, pero ahora tenemos una gran defensora de los trabajadores, que es una tal Yolanda. Bueno, volviendo a tu libro, que es lo que nos interesa y lo que nos lleva por delante en este programa. Las 180 y tantas 182 reseñas siguientes, ¿cuándo las vamos a tener? Pues están medio hechas. Digo medio porque cualquiera que ha escrito, y yo he conocido, porque en Málaga yo he organizado con mi amigo Carlos muchísimos años de promoción cultural. Tu amigo Carlos, ¿cómo se llama Carlos? Sí, Carlos González Olmedo. También muy amigo de Juan Sánchez Galera. Él presentó mi libro en Málaga y hemos organizado juntos, hemos hecho promoción cultural. Un poco me ha recordado lo que tú has dicho cuando te has referido a tu edad. A mí ya me da igual porque yo aquí ni cobro ni tal. Él y Carlos y yo siempre nos ha pasado lo mismo. Nosotros hemos organizado todo gratis et amore, incluso costándonos el dinero, simplemente por amor a la cultura. O sea, entonces... Amor a los demás. Sí, porque exacto. El amor a la cultura es el amor a los demás. Así es cierto, así. Y el patriotismo. Claro, porque a mí me ha aportado tanto leer que, digo, es que como... Es como yo he discernido entre tener opinión y criterio. Es decir, la opinión la puede tener cualquier imbécil de cualquier cosa. De hecho, enciendes la televisión cualquier mañana, cualquier tarde, cualquier noche y ves los tertulianos que lo mismo te hablan de política internacional de Israel, que se van a Ucrania, del Madrid del Barça, después se van, hablan sobre arte y te hablan también del Producto Interior Bruto de Nigeria. Dice, bueno, son genios. Digo, bueno, pero digo, ¿están opinando o son gente con criterio? No, eso es... Están opinando. Están opinando. El criterio es tener una opinión fundada sobre algo. Sí. Como decía Jaime Balmes. Así, o sea, tiene una obra que se llama El Criterio. O sea, tu libro se vende en Málaga. Sí, se vende en Málaga. Bueno, se vende por internet, realmente. Bueno, se vende por internet. Se vende por internet. Hay que buscarlo en algún sitio. ¿Dónde? Sí, libreriahispania.com. Uy, lo de Hispania me suena fascista. Sí. Es una librería especial porque tiene valores. No se publica ahí cualquier libro. Eso es muy importante. Librería Hispania. No se publica. .com. Sí, se busca inmediatamente. Y ahí es una librería. ¿Tu libro se llama? 182 miniaturas históricas para atreverse a pensar. ¿Y tú te llamas? Alejandro González Herrera. Bueno, pues ahora ya no me puede nadie mandar un WhatsApp ni un email diciendo, oye, ¿cómo dices que se llama este señor? No.
Lo ha dicho muy claro. El nombre de la editorial ha dicho muy claro el nombre de su libro y ha dicho muy claro su nombre. El libro se ha presentado en Málaga. Sí, se presentó en Málaga. ¿Y no se ha presentado en Madrid? No, porque yo soy de Málaga. ¿Cómo es posible? Sí. Hay un lugar B donde podía presentarse, que es en Granada, porque, bueno, yo tengo familia en Granada y tal, pero por ahora se ha presentado en Málaga con, la verdad, un enorme éxito. Mi objetivo, aparte de cualquier persona con cierta erudición, como puedes ser tú perfectamente o tu mujer, es que le llegue a la gente joven, que le atrape, y además, como mi libro se puede leer abriendo cualquier página, o sea, no tienes que empezar por la página número 1, abre y te vas a encontrar una miniatura histórica y la vas a poder leer en 182 segundos, pues de eso se trata. Que eso es lo que se lleva. Por desgracia, la cultura se ha quedado en 182 segundos. Sí. O sea, la gente no se compra un libro de 300 páginas porque, bueno, la gente mayor sí, pero la gente muy joven necesita la inmediatez, el flash. Exacto. O sea, necesitas un flash. Nos estamos quedando sin tiempo. Genial. Es genial lo que me estás contando y vas a volver otro día para contarme más cosas. Por supuesto. Pero hoy tenemos ya que cortar, por desgracia, porque somos esclavos de ese reloj de arena que tengo yo ahí. Sí. Y me dice que adiós. Muy bien. Una última pregunta, que es la despedida. ¿Por qué tengo que comprar tu libro? Por dos razones. Para atreverse a pensar, para pensar sobre pequeñas historias que han pasado en la humanidad. Y también, oye, hay que decirlo, para entretenerse, para pasar un buen rato leyendo algo cortito y que encima te cunda. Y encima te cunda. Y encima te cunda. Pues nada, amigos, creo que se ha dicho todo. Muy bien. Alejandro González, muchísimas gracias. Encantado, Antonio. Por haber venido. Encantado. Y esta es tu casa. Genial, muchísimas gracias. Hasta un próximo día. Muy bien, muchas gracias.